En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 6, versículos del 36 al 38. Dice así: Sean ustedes compasivos, como también su Padre es compasivo. No juzguen a otros, y Dios no los juzgará a ustedes. No condenen a otros, y Dios no los condenará a ustedes. Perdonen, y Dios los perdonará. Den a otros, y Dios les dará a ustedes. Les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. En el Evangelio del día de hoy, nuestro Señor Jesucristo nos indica cuáles son las pautas que debemos seguir dentro de una sociedad. Son muchas, tenemos que ir en un proceso, no todas las cosas son de un solo jalón, poco a poco, en la medida de conocer, de asimilar, de aprender, tenemos que practicar. Nosotros, en la actualidad, utilizamos signos para identificarnos. Los mismos apellidos vienen a determinar a qué familia pertenecemos. El origen de los apellidos es diversa, pero muchos de ellos refieren al oficio que tenían ciertas familias para poderles identificar. Por ejemplo, los González, pues sin duda venían de una persona que se llamaba Gonzalo. Los Herrera, pues venían de alguien que se dedicaba a trabajar en la herrería. Eran formas de distinguir a qué familia pertenecían ciertas personas, ya sea porque el papá por su oficio sobresalía, o por el nombre del papá o del abuelo, que era el más conocido por la edad. Para los que conocen a nuestra comunidad, misioneros, servidores de la palabra, saben que tenemos una cruz que utilizamos como un signo para identificarnos. Es una cruz con una figura inspirada, pero también única. La cruz es de madera y al centro de la cruz lleva colocado una pequeña placa, asimilando como si fuera un pequeño libro abierto, en este caso la palabra de Dios, porque el nombre de nuestra comunidad proviene de la palabra de Dios, servidores de la palabra. Y las veces que he andado en algunos lugares con mi cruz, me encuentran otras personas, de inmediato se acercan, me saludan, preguntan por mi nombre y también ellos se presentan. De igual manera, a mí me da gusto encontrarme con personas que portan una cruz distintiva de nuestra comunidad. Nos encontramos en diferentes países. Imposible que nos conozcamos todos, pero sí nos esforzamos en conocer la palabra de Dios. Y a partir de ahí también nos debemos de esforzar nosotros por vivir la palabra de Dios. Con relación a esta forma de identificarme, las personas que no conozcan mi comunidad, como quiera, mirarán esta cruz con este pequeño placa de metal asemejando a un libro y van a pensar de inmediato que yo estoy relacionado con un grupo de iglesia. Eso si me ven la cruz. Pero ¿y si no me ven este signo religioso que yo porto? ¿Cómo podrían identificarme que yo pertenezco a un grupo de iglesia? ¿Cómo podrían identificarte a ti también, que eres un fiel seguidor de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo decir que eres cristiano sin decir que eres cristiano? Pues con la actitud. La actitud va a reflejar lo que somos.
Y ahí es donde está el punto firme. Yo puedo decir que soy algo, pero con mi actitud digo verdaderamente lo que soy. Puedo traer un cartelón aquí enfrente de mí diciendo yo soy seguidor de Cristo. Puedo traer otro tipo de imágenes, a lo mejor una playera con el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Puedo traer muchas cosas para decirle a los demás que yo sigo a Cristo, pero la gente, sin duda, va a comprobar o va a verificar en mi comportamiento. Y si yo, que me digo cristiano, tengo actitudes de cólera, de rabia, de ira, van a decir: ¿y dónde dejas la enseñanza de Cristo? ¿Por qué no vives los preceptos cristianos? Y es ahí donde el evangelio del día de hoy nos da tremenda sacudida. Sean ustedes compasivos, como también su Padre es compasivo. ¿Cuánta compasión tenemos por los demás? La compasión no es algo que viene con nosotros debajo del brazo cuando nacemos. Es algo que se tiene que sembrar, después cultivar para después cosechar. Sobre todo bajo el principio de quién soy. Soy hijo de Dios. Debo de ser compasivo con los demás, así como Dios es compasivo con nosotros. Dice San Pablo: enójense, pero no pequen. Voy a controlar mi ira, voy a controlar mi enojo, mi rabia, mi orgullo, mi soberbia. No le echaré más leña al fuego. Yo tengo que trabajar por mi cuenta. Sí, vamos a pedirle a Dios fe, vamos a pedirle su misericordia, su gracia. Pero yo también debo de comprometerme para controlar todo aquello que dentro de mí se cocina, crece, se desarrolla y en su momento explota, haciendo tremendas peleas familiares en la escuela, en el vecindario, en el trabajo. Personas impulsivas, agresivas. Eso no se dio tampoco de la noche a la mañana. Fue algo que permitimos y que poco a poco creció y nos desbordó. De manera que a lo mejor ahora en los arrebatos después nos arrepentimos, pero cuesta más controlarnos. Y habrá gente que después de que ha hecho tremendo desastre, ni siquiera se va a arrepentir de estas cosas. No podemos, pues, pagar mal por mal. Cuando lo hagamos, nosotros mismos nos descalificamos como cristianos. Sean ustedes compasivos como también su Padre es compasivo. Versículo 37. No juzguen a otros, y Dios no los juzgará a ustedes. No condenen a otros, y Dios no los condenará a ustedes. Perdonen, y Dios los perdonará. Hacemos un juicio sobre una actitud y emitimos una condena. Eso no nos corresponde a nosotros. Creo que algunas ocasiones nos puede ganar el enojo, pero ahí es donde tiene que trabajar la compasión. A veces nos damos cuenta de acontecimientos históricos, personas que hicieron tremendo daño a la humanidad, no con una persona ni con dos, sino con muchísimas, incluso hasta miles de personas. A veces nosotros decimos o emitimos juicios como por ejemplo: ojalá y esté en el infierno fulano de tal que mandó al holocausto a tantas personas. Y así muchas veces nos dejamos llevar por el enojo, pero no corresponde a nosotros hacer ese tipo de juicios. Perdonen y Dios los perdonará. El perdón no exime de la pena o de la culpa o de la responsabilidad. El perdón nos libera a nosotros porque no estamos cargando con ese odio, con ese resentimiento, con ese rencor. Perdonar a la otra persona es darle otra oportunidad para reivindicarse. Debemos de conocer más a profundidad cuál es el perdón de Dios para con nosotros y de esta manera ponerlo en práctica. En el versículo 38 de este evangelio dice: den a otros y Dios les dará a ustedes. Hay que dar cosas buenas, hay que dar tiempo, hay que dar amor, hay que dar comprensión, hay que dar alegría, hay que dar esperanza. Den a otros y Dios les dará a ustedes.
Esta persona te hizo algo realmente grave, pero tú le entregaste tu perdón. Ciertamente hay casos que ponen en qué pensar y ponen a dudar si darían el perdón a la persona. La violación a uno de los hijos, el asesinato a uno de los hijos o puede ser a uno de los papás. Hace falta luz del Espíritu Santo para hacer un buen discernimiento ante esas cuestiones. En el mismo versículo 38 dice, les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Dios es inmensamente generoso con sus bienes espirituales para con nosotros. Con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos compartir aquello que no hemos trabajado en el corazón. No es solamente compartir cosas materiales, es compartir la vida misma. Y en la medida en que meditemos, oremos y reflexionemos en la palabra de Dios, Él llenará nuestra vida de esos dones celestiales y espirituales que nos servirán para darnos a los demás. Cuando avancemos y progresemos en estas virtudes, sin duda también nos identificarán los demás, aunque no traigamos una cruz, aunque no traigamos una imagen religiosa. Mucho mejor será que nos distingan por la forma de vivir, de ayudarnos y de ayudar a los demás. Tenemos mucho que hacer porque la imagen cristiana, conforme el paso de los años y de las generaciones en este mundo, ha quedado manchada, ha quedado contaminada. Algunos desprecian a Cristo, desprecian a su iglesia e incluso desprecian a todo aquel que lleve un signo cristiano. Generalizan y los meten a todos en el mismo costal. Seamos colaboradores del reino de los cielos, no destructores. Pongamos lo que nos corresponde ahí en el hogar, en el trabajo, en la escuela, en el lugar que nos encontremos, que podamos anunciar el reino de Dios con el testimonio. Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Tus justos mandamientos